Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal que administra la Iglesia Apostólica Vida Integral. Dios les bendiga, les guarde, les prospere en todo. Es la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien sea la honra, la gloria, el imperio y el poder, pues suyos son desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea Él, que nos ayuda en todo, nos protege en todo lugar y nos guarda en todo tiempo. Bendito sea su nombre. Hoy vamos a tratar un tema que será de mucha edificación como todos los temas, pero este tema puntualmente hace alusión a los avatares de la vida, a las cosas que necesitamos y que enfrentamos en la existencia, y que indudablemente Dios está con nosotros y Él nos ayuda en todo. Bendito sea su nombre. Bien, les habla como siempre su hermano y amigo Reyes Catalino Ramírez, ministro de Jesucristo, santificado por Dios para anunciar la verdad revelada, esto es, el Evangelio, a través de este canal que administra la Iglesia Apostólica Vida Integral, la iglesia que Dios ha establecido sobre la tierra a fin de que sea el canal para alcanzar a muchos, y esos muchos sean llevados a la gloria eterna en Cristo Jesús, por Cristo Jesús y a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, y bendita sea su gracia, y bendita sea su grandeza. Bendito todo Él. Aleluya. Bien, mis hermanos queridos, amados en el Señor y bien respetados en Él mismo, o sea, en Cristo Jesús, vamos a leer. El título de hoy es Dios abre puertas a los que creen. Dios abre puertas a los que creen. A los que creen. Bendito el Señor Jesús. Vamos a leer en el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 39, versículos del 1 al 4. Bendito el Señor Jesús. Dice, leamos, por favor, no se lo olvide. Biblia, lapicero, libreta de apuntes. Por favor. Sé que será para su edificación si usted atiende a esta recomendación que le doy. Biblia, lapicero, libreta de apuntes. Bendito el Señor. Bien, leamos, amados hermanos en el Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, y dice oficial, estaba cubiertico, por eso tuve que correr la libretica, no lo leía bien. Oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compra de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le sirvió, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Este pasaje no quiero que se le olvide, por favor. No se les olvide este pasaje de Génesis 39, capítulos del 1 al 4. Vamos a leerlo nuevamente. Llevado pues José a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos y le servía,
y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entregó en su poder todo lo que tenía. Esta es una historia bastante conocida por los lectores de la Biblia. Bastante conocida la historia de José, de cómo sus hermanos lo vendieron, de cómo sus hermanos lo echaron dentro de un pozo, de cómo sus hermanos sintieron envidia hacia él y de cómo sus hermanos finalmente se deshicieron de él. Esta es una historia muy conocida por los lectores bíblicos y que hice el recuento grosso modo para aquellos que no la saben mucho, tengan pues conocimiento del antecedente y así pues se sitúen en el contexto histórico bíblico del cual estamos tratando. Cualquiera diría, ¿por qué Dios permitió todas estas cosas? Otros dirían, la voluntad de Dios es perfecta, Él sabe lo que hace. Otros dirían, Dios es soberano. Otros dirían, para poder ser perfecto ante Dios hay que ser sometido a cantidades de pruebas y circunstancias adversas. Bien, todo eso es respetable. El contexto que estamos tratando y sumergiéndonos en ese contexto nos indica que hubo fallas humanas, fallas humanas, que indudablemente tal vez empujaron a que se cumpliera el propósito del Eterno con José, o tal vez lo adelantaron o tal vez lo atrasaron. No nos compete a nosotros definir pues lo que en la sola soberanía del Eterno está. Pero sí vemos que la acción humana fue determinante para cumplir el propósito del Eterno en José. La acción humana, la acción de los hermanos de José no es de desdeñarse. La acción de los hermanos de José contribuyó a que José llegara a Egipto. La acción del padre de Jacob, del padre de José, contribuyó a que se diera el propósito de Dios con José y que José fuera llevado a Egipto. Así que son protagonistas activos, protagonistas muy importantes dentro de la finalidad que tenía Dios para con José y finalmente cumplir esta finalidad. Así pues, vemos que la historia está cargada de protagonistas muy activos y que Dios, en su infinita inteligencia y sabiduría, permite al hombre, según su libre albedrío, actuar de la forma que él cree más conveniente. Sin embargo, el propósito de Dios es firme. Como está escrito, el propósito de Dios es firme. Conoce Dios a los suyos. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. José fue llevado a Egipto. En Egipto lo compra el oficial de Potifar. El oficial de Faraón que se llamaba Potifar. Este Potifar tenía muchas riquezas, muchos bienes, pero también era un hombre muy inteligente. Potifar era un hombre muy inteligente por algo. Tenía el cargo que tenía. Potifar no era cualquier mentalidad mediocre. No, Potifar no tenía mentalidad mediocre. Potifar tenía una mentalidad muy avesada, muy avesada. Esa mentalidad le permitió percibir en José aquellos dones divinos que José poseía y que estaban al servicio de él, y como tal vino y le dio titularidad de administrativo a José y lo colocó al frente de sus bienes a fin de que él sabía, Potifar sabía a plenitud, no tuvo duda alguna de que los bienes de él en manos de José serían multiplicados porque éste tenía la inteligencia del Dios eterno. Y estando en esas, José administrando los bienes de Potifar, se dieron también otra serie de circunstancias. Pero lo que quiero resaltar aquí no son las circunstancias vividas por José. Lo que quiero resaltar aquí es cómo Dios actúa
Cómo Dios provee a sus hijos de sana sabiduría, de sana inteligencia, para que por medio de esa sana sabiduría, por medio de esa sana inteligencia, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el hijo de Dios, la mujer de Dios, el llamado de Dios, la llamada de Dios, obtenga gracia ante los ojos de los hombres. No importa si es egipcio, no importa si es ismaelita, no importa si es conde, rey, plebeyo, no importa, indistinto a la posición social, esta posición social que es la que demarca los títulos, indistinto a eso, Dios da la sabiduría y la inteligencia a su hijo, a su hija, a su siervo, a su sierva, a su redimido, a su redimida, para que por medio de esta sabiduría, de este sabio actuar, de este sabio hablar, de este sabio decidir, alcancen la gracia necesaria para que las puertas se abran. Si usted analiza la historia bíblica, Dios siempre ha dado inteligencia y sabiduría, y que esta inteligencia y sabiduría que da a sus siervos, a sus hijos, sea de tal grado, de tal magnitud. Bendito el Señor Jesús. Cuando hablo de magnitud, estoy elevando las esferas terrenas a las esferas celestiales, indicando con esto que ese hombre natural obtiene sabiduría sobrenatural o divina. Esa magnitud de la sabiduría y la inteligencia que da el Eterno a sus siervos le permite desplegar una serie de conocimientos, una serie de actos inteligentes. Eso es lo que hoy se llama inteligencia social. Esos actos inteligentes le permitieron a José ser apreciado como aquel que tenía sabiduría divina, y que esa sabiduría divina se hacía realidad en sus actos administrativos, de tal manera que era prosperado en todo. Así, haciendo uso del hombre mismo para que el hombre mismo contribuya a abrir las puertas. Porque si usted quiere que las puertas se abran, debe obligatoriamente tener la sabiduría y la inteligencia del Eterno y actuar conforme a esa sabiduría y esa inteligencia del Eterno. Sabiduría e inteligencia que se debe obligatoriamente patentizar, hacer manifiesta entre los hombres, indistintos a sus credos, indistintos a sus razas, indistintos a su posición social. Obligatoriamente el hombre de Dios no tiene espacios preferenciales para poder manifestar la sabiduría y la inteligencia del Eterno que le ha sido otorgada, sino que el mundo entero está al servicio de Él, gracias a que Él, por esa sabiduría y esa inteligencia es otorgada por el Eterno, se constituye en hijo del Eterno, y de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Al ser este hijo de Dios y al aplicar la sabiduría e inteligencia del Eterno, indudablemente todo estará a sus pies. Esta sabiduría y esta inteligencia y esta gracia sublime, divina, celestial, se conjugan para hacer del hombre y la mujer de Dios llenos de gracia, llenos de ese halo celestial que es grato o le hace grato donde llega. José, por causas de la vida no me voy a detener, voy a resaltar los espacios donde estuvo José y cómo Dios se le dio la gracia para abrir las puertas. Por cosas de la vida, de las circunstancias existenciales, del plan de Dios, de la acción humana, no me voy a detener en eso. Voy directamente donde estaba José. Luego de ser administrativo, de tener gente a su servicio, porque al ser el mayordomo, José era el que mandaba
decidía, ponía, quitaba. Luego de esta posición tan egregia, tan alta, tan conspicua en la sociedad, José es llevado a un sitio donde el detrimento social es patente, donde quien está allí es considerado como un ser sin moral, sin principios, digno de castigo. Hablo de la cárcel. José fue llevado a la cárcel como un vil delincuente, como un vil abusador. Hoy día el delito que cometió José se llamaría abuso carnal no consumado. O sea, sería una tentativa de abuso carnal, forzado a la fuerza, en contra de la voluntad de la persona. Agravado, por cierto, sería. Y José, por este delito, fue llevado a la cárcel. De allí estaba, como un vil delincuente. Le dije, y por eso es que lo hice la salvedad, que no son los espacios, que no hay preferencia o espacio preferencial para que la sabiduría y la inteligencia de Dios se manifieste, sino que en todo el mundo, pues el mundo está a los pies del Hijo del Eterno. Había un espacio, este espacio de cárcel, de encierro, este espacio de indignidad, este espacio donde solo estaban los delincuentes. En ese espacio, José, por la gracia divina, por la inteligencia del Eterno, por la sabiduría del Omnisciente, brilló. Y no brilló con cualquier luz, sino que brilló con el brillo que da el sol de justicia, es decir, Jesucristo, el Dios eterno. Y allí llegó nuevamente a ser administrativo. El que administraba la cárcel vio gracia en José, por la sabiduría y la inteligencia. Vio gracia en José y lo colocó administrativo. ¿Es bueno o no es bueno el Eterno? Claro que es bueno. Y la bondad del Eterno no se manifiesta en él mismo, sino que la bondad del Eterno se manifiesta en los beneficios que otorga a sus hijos, a los que creen en él. Porque creer en él es mantenerse en el Eterno, indistintamente a las circunstancias adversas existenciales, indistintamente a aquellas cosas que todos los hombres, yo no utilizo ese término, no me gusta usarlo, me parece grotesco, pero lo voy a usar porque es común. Esas circunstancias contrarias que los hombres llaman problemas, el Eterno las transformó en bendición. Vea, lo llevan a la cárcel y en la misma cárcel Dios le establece un trono de rey. Dios le establece un trono de rey, un trono de administrativo a su hijo, a su siervo, a su llamado, a su propósito en la tierra con ese hombre llamado José. Bendito el Señor Jesús. Y los lectores de la Biblia conocen la historia de cómo el panadero y el copero del rey fueron llevados a la cárcel, y de cómo por esa sabiduría y entendimiento que Dios se le había dado a José, cómo interpretó los sueños del panadero y del copero. Y cualquiera diría que ya se acercaban los días en que José dejaría la cárcel para estar en la corte. Al interpretar los sueños y decirle a uno de ellos, acuérdate de mí cuando estés, es decir, al copero.
cuando estés ante Faraón. Mire cómo de pasar, de servir al oficial de Faraón, pasó a hallar gracia ante el copero y el panadero del Faraón. Y cómo el copero del Faraón obtuvo lo que José, al interpretar su sueño, le designó. Y José le dijo: acuérdate de mí cuando estés ante Faraón. Y cualquiera, como dije, pensaría: bueno, ahora que este salga le dirá, y José, de manera rápida, veloz, saldría de la cárcel y ocuparía pues su lugar de administrativo ante Potifar. Sin embargo, le digo algo con toda certeza, sin duda y plena convicción: los hijos de Dios van en aumento, no son luz de vela. Los hijos de Dios van en aumento, y el salmista dijo: hasta que van de aumento, hasta que el día es pleno, hasta que el sol brilla en su cenit. Pero es que sucede que cuando el sol brilla en su cenit, a plenitud en nosotros, o sea, nuestra esfera celestial, cuando el sol sale y ese sol llega a su plenitud, viene entonces la decadencia del mismo sol, porque el sol va girando. Es decir, en su traslación se pierde de unos sitios y aparece en otros. Él en sí mismo no declina, pero el sitio donde está, llamado día, 24 horas, por el sistema de rotación y traslación, pues se decae. A nosotros nos sustenta el sol de justicia, y con todo respeto al salmista, yo diría que la luz del justo es como la luz del sol de justicia, que va siendo perfeccionado hasta que llega a la plenitud. En ese perfeccionamiento, y no hablo de carácter, ni de sensaciones, ni de emociones humanas, hablo de perfeccionamiento en el propósito del Eterno para con ese hombre. Va de aumento en aumento. José, administrativo de Potifar. José, administrativo de los presos. Ya un orden mayor del Estado, porque ya José estaba trastocando instituciones estatales. Así que de pasar a lo particular, pasó a lo estatal o público, es decir, mayor grado. Luego, mire lo que va a pasar, cómo Dios va abriendo puertas porque le da capacidad a su hijo, porque Dios no va a situar a un hijo de él donde no tenga la capacidad para responder eficazmente. Vino y le interpretó el sueño al copero de Faraón y le dijo: acuérdate de mí, acuérdate, háblale a Faraón. Es decir, da referencia al Faraón de mí. Pero es que sucede y pasa algo, que la referencia nuestra no son motivadas, no las da un hombre por el afecto que sienta a nosotros. Las referencias nuestras parten, o la buena referencia, porque hablo de aquel hombre que anda conforme a la sabiduría y la inteligencia del Eterno que le ha sido otorgada. Esa referencia parte del mismo sentir que el Eterno pone en los corazones del hombre, pues es el que coloca el querer como el hacer en su buena y por su buena voluntad. Así que al copero se le olvidó la petición de José, se le olvidó totalmente, y pasaron tomando como referencia el calendario nuestro, que tiene 365 días, y no le voy a añadir el bisiesto, no, me sujetará a los 365 días. Pasaron 700 días, 2 años. No pasaron 100 ni 50 ni 200, pasaron 700 días antes que
José saliera de ese lugar de estigmación. Cierto día el faraón tuvo un sueño. Y cuando lo cuenta, nadie puede resolverlo. Entonces, tiene la acción del Eterno. Y como una lucecita, ¡ting!, penetra en la mente del copero. Y el copero dice: ¡ah! Mi rey, yo sé quién puede. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Mi rey, yo sé quién puede descifrarte ese sueño. Mi rey, cuando tú me enviaste a la cárcel, había un hombre así de los israelitas, hombre entendido y sabio, que tenía la sabiduría de los dioses santos. Ese hombre tuvo un sueño y él me lo interpretó y sucedió exactamente como él me dijo que pasaría. Panadero, tú lo enviaste y a mí pues me colocaste. Le dijo, el faraón dijo: ¿dónde está ese hombre? Tráiganme a ese hombre. Te dirán: ¿por qué se llaman reyes? Es que Dios no manipula. Quienes creen que Dios manipula las situaciones existenciales para poder cumplir sus propósitos. Dios no es manipulador. Lejos esté del juez de toda la tierra ser manipulador, porque incurriría indudablemente en un abuso de poder y de posición. Él no abusa ni de su poder ni de su posición. Dios toma la existencia del hombre para hacerle bien. Las circunstancias que el hombre vive las toma para enaltecerlo o para enseñarle, para que el hombre autorreflexione y entienda y comprenda que todo lo que Dios hace será perfecto y sobre ello no se añadirá ni de ello se disminuirá, para que delante de él teman los hombres. El faraón envía a buscar a José. Y José llega ante Faraón y escucha el sueño. Cuando José escucha el sueño, dice: Señor, el sueño es uno mismo. La sabiduría infinita del Eterno, y le dio una porción a ese hombre. El sueño es el mismo. Mire esto y esto. Y empieza José a disertar la palabra, oh inmenso poder del verbo, ¿quién te resiste? Oh formidable fuerza de la palabra, ¿quién te vence? En el fragoroso estruendo que bien retumbas en el pecho esforzado. Eso José a disertar, a decir su discurso ante Faraón. Faraón lo escuchó atentamente e inmediatamente, pues Faraón no era ningún atrasado mental. Faraón enseguida hizo un análisis comparativo, dijo: bueno, sucedió esto, al panadero le sucedió esto, al copero le sucedió esto, hay unos antecedentes positivos a favor de este hombre. Entonces, y analizó. ¿Usted cree que Faraón mandó a llamar a José para ponerlo al frente y reunió sin tener argumentos para persuadir a su corte? No. Faraón analizó la estancia en Potifar, por qué lo metieron preso. Hizo un análisis completo. Lo que pasa es que la Biblia no lo narra. Tampoco, la Biblia solamente narra de que pasó esto y pasó esto. Y esporádicamente narra tiempos. O sea, hace uso de la cronología. Los detalles, muy pocos se encuentran en la Biblia. Pero por su posición, Faraón estaba obligado a justificar el llamado de José. Y después que ya ha investigado todo esto, dice: bueno, ¿y quién? Cuando ya se reúnen, ¿y quién mejor que este para
que se ocupe del asunto. Y José, de administrativo de Potifar, de administrativo de la cárcel, pasa a ser administrativo de la potencia de momento que era Egipto. Dios abre puertas. Y Dios abre puertas en la medida en que tú y yo hagamos uso de esa sabiduría que Él nos ha dado. Proverbios no se equivoca. Proverbios dice: ama la sabiduría, ama la inteligencia, actúa conforme a esta. Lo estoy parafraseando. Y yo responderé por ti. Bendito el Señor Jesucristo. Este hombre se le abrieron las puertas por la abundante gracia, inteligencia y sabiduría que él aplicaba en su relación diaria para con los otros hombres. Sus palabras eran llenas de gracia. Su lenguaje era cauto. Escogía. Ya me imagino a José hablando cuando estaba ante Faraón, cuando estaba ante Potifar, cuando estaba ante el carcelero, escogiendo, seleccionando las palabras. Esta no, esta sí, armando el rompecabezas para luego estructurar la frase y lanzarla al aire. Pues las frases nuestras son lanzadas al aire por el poder de la lengua unida a los labios y al viento que sale. Bendito el Señor Jesús. Todo está unido, todo es armónico en el reino de los cielos. Todo es armónico en la creación del Eterno. Este José llegó a ser administrativo de una potencia mundial, de la potencia mundial del momento, Egipto. Y Dios les abrió las puertas. Mas, ¿qué dice la Escritura para nuestro tiempo? ¿Qué dice el Nuevo Testamento para nuestro tiempo? ¿Solamente Dios actuó en el pasado? ¿Es Dios solamente Dios ayer? ¿O es Dios hoy y mañana? Vamos a ver. Vamos a leer, por favor. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero Él da mayor gracia. Si usted está leyendo el texto bíblico, notará que en la frase "pero Él da mayor gracia" hay un punto. Hay un punto y luego viene una mayúscula. Es decir, que Santiago quiere hacer una salvedad, quiere resaltar algo en ese "pero Él da mayor gracia". Santiago viene hablando de hacerse amigo del mundo y él dice que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Viene hablando de eso. Cuando ya se dice lo que tiene que decir acerca del mundo, inicia el párrafo en el capítulo 4 diciendo: pero Él da mayor gracia. Decir que ese Él da mayor gracia significa que muy a pesar de las circunstancias adversas, de las circunstancias contrarias, de las circunstancias tentadoras, de las circunstancias agobiantes, de las circunstancias llamativas, de las circunstancias que quieren capturar y atrapar, de las circunstancias que quieren cautivar, más allá de esas circunstancias hay un Dios eterno que tiene todo el poder y la majestad, todo el dominio y el control. Y en esa majestad, en ese dominio y en ese control, Él da mayor gracia. Es decir, que la gracia de Dios se manifiesta para salvación a aquel que cree.
Y en esa creencia y en ese estado, en esa calidad, llamémoslo calidad, en esa calidad de creer, porque en el momento en que tú y yo creemos, obtenemos la calidad de ser hijos de Dios, revestidos entonces con la gracia del Eterno, inteligencia, sabiduría del Eterno. Y la gracia del Eterno es un revestimiento que da mayor gracia. Por eso es que es gracia sobre gracia que hemos recibido. Eso es lo que quiere decir Santiago cuando hace esa salvedad. Y el escritor colocó el punto, pero él da mayor gracia. Es decir, lo que el Eterno da sobrepuja a toda circunstancia que quiera rodearte en el tiempo y el espacio que vivas. Y luego Santiago dice, a manera de enseñanza, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para indicar que si hace ese énfasis, esa salvedad al principio del versículo, al final establece cómo la gracia para con los humildes es general, no la circunscribe a circunstancias o espacios, es general. Es una gracia general. Y te digo algo, sujetos a esta gracia, de ella misma dimana, porque la gracia de Dios no es otra cosa que el Cordero de Dios que ha sido dado para salvación a todo aquel que cree. La gracia de Dios no es otra cosa, sino que la manifestación del tabernáculo del Eterno en su humanidad para hacerse semejante a nosotros y podernos comprender en todo. Bendito el Señor. Grande es la sabiduría y el misterio de la piedad. En la sabiduría, digo, del Eterno y el misterio de la piedad en la manifestación del Eterno en su tabernáculo de carne, a saber, Cristo Jesús. Vemos que la gracia entonces se extiende indistintamente a tiempos, indistintamente a espacios. Digo tiempos porque en el pasado se manifestó con José, pero en el presente está a favor nuestro, está vamos a usar al servicio nuestro, porque Dios vino a servir. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Está al servicio nuestro, a fin de que, haciendo uso de ella, seamos perfeccionados, con la perfección que tiene aquel que sigue al arquetipo, es decir, a su líder, a su guía. El arquetipo, cuando me refiero a arquetipo, me refiero a que hay un modelo, a ese modelo que es Cristo Jesús. Entonces nosotros somos formados a partir de ese modelo que es Cristo Jesús, a partir de ese arquetipo. Esta gracia no solo es lo que les dije, sino que esta gracia tiene un paquete tan amplio que incluye tener la sabiduría y la inteligencia del Eterno. Por eso Pablo dice, siempre doblo mis rodillas para que ustedes adquieran la sabiduría y la gracia del Eterno. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Inteligencia no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Estoy ampliando el texto paulino. Ni de los príncipes de este siglo, sino que esta sabiduría e inteligencia viene de la misma gloria. De la misma gloria. Porque dice el Señor, he aquí vienen días que enseñaré a cada hombre. Y en el momento en que usted recibe esas enseñanzas, está recibiendo la sabiduría e inteligencia del Eterno. Recibir esta sabiduría e inteligencia del Eterno, obligatoriamente las puertas se le van a abrir. Se le van a abrir. Créalo. 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 Se le van a abrir. Créalo. Le dice a alguien que ha tenido esta experiencia y muy variada. Muy variada. No me gusta hablar de mí, pues yo vengo no a hablar de mí, vengo a hablar de Jesucristo. Porque Él es el que hace y el que pone el querer como el hacer. Así, si usted avanza conforme a esta sabiduría e inteligencia, Dios irá delante de usted
y no habrá muralla, no habrá ventana, no habrá puerta, no habrá muralla que derribe, no habrá ventana que quede cerrada y no habrá puerta que él no abra. Porque con nosotros está nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, del cual se dijo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Así es que imagínese usted con ese escudo tan perfecto. Imagínese usted con ese escudo tan magnífico. Imagínese usted con ese escudo todopoderoso. Imagínese usted con ese escudo irrefragable. Imagínese usted con ese escudo incontenible. Porque no solo le abre, sino que le sirve de protección en el lugar donde Él lo coloque, donde Él lo ubique. Por eso uso la figura escudo, para englobar que Él abre y que Él protege. No se le olvide, la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado nos permite entonces actuar conforme Jesús lo ordena. Allá en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Lo que Jesús dice, lo dice en verdad y en justicia, lo dice en indubitación, lo dice en veracidad. Por tal razón, cielo y tierra pasará, mas los dichos de Jesús, el tabernáculo del Eterno, no pasarán. Créalo y verá la gloria de Dios. Dios les bendiga. Los quiero mucho.